Iniciamos la clase de hoy colocando el título de problemas referidos a capacitancia eléctrica. Eso como título. Primer problema. Vamos a digitarlo. Un capacitor eléctrico se carga con 12 microcoulomb y se detecta una DDP, eso significa diferencia de potencial de 1,5 voltios. Una pregunta: ¿cuál es su capacitancia? Muy bien, ese es el primer ejercicio. Un capacitor eléctrico se carga con 12 microcoulombs y se detecta una diferencia de potencial de 1,5 voltios. ¿Cuál es su capacitancia? Veamos cómo desarrollamos esto. Colocamos a un lado los datos. Escribimos entonces datos. Muy bien. Los datos entonces son la carga, la carga 12 microcoulomb, que se puede expresar como 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Tengo también una diferencia de potencial que la podemos simbolizar. Triángulo V, diferencia de potencial, igual a 1,5 voltios. 1,5 voltios. Y nos preguntan, la capacitancia se simboliza C. Muy bien, es el problema muy sencillo. Vamos a hacer los cálculos. Escribimos entonces cálculos. Colocamos la fórmula que ya la hemos explicado. Capacitancia igual a la carga dividido para la diferencia de potencial. Entonces tendríamos capacitancia igual a la carga 12 por 10 a la menos 6 coulomb dividido para 1,5 voltios. Si dividimos eso, entonces nos da 8 por 10 a la menos 6 y coulomb sobre voltio, eso sale una unidad de medida que se llama faradio.
se puede colocar la respuesta como 8 microfaradios, haciendo uso del 10 a la menos 6. Microfaradios. Entonces, esta sería la respuesta, en este caso, de la capacitancia que nos solicitaban. Hasta ahí el desarrollo del primer problema. Vamos al segundo. Segundo problema. La capacidad de un condensador. La capacidad de un condensador es de 9 microfaradios y su EDP, diferencia de potencial, entre sus armaduras es 1,8 voltios. Hay una pregunta. ¿Cuál es la carga eléctrica? ¿Cuál es la carga eléctrica? Muy bien. Igual como el anterior, sacamos los datos. Escribimos entonces datos. Correcto. Entonces aquí tengo la capacitancia o capacidad, que es lo mismo. 9 microfaradios. 9 UF, ¿no? Microfaradios. Esto equivale a 9 por 10 a la menos 6 faradios. Hay una diferencia de potencial de 1,8 voltios. Y nos preguntan la carga. Nos preguntan la carga. Procedemos a hacer los cálculos. Muy bien, escribimos cálculos. Luego la fórmula que sabemos, capacitancia igual a la carga sobre la diferencia de potencial. De aquí hay que despejar carga. Entonces quedaría la capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial. Es decir, 9 por 10 a la menos 6 faradios por 1,8 voltios. Al hacer la operación, nos sale 6,2 por 10 a la menos 6
aquí tendríamos el faradio, que significa coulomb sobre voltios por voltios, ¿no? Entonces se elimina el voltio y me queda coulomb. Lo que significa entonces que esto es igual a 16,2 micro coulomb para hacer uso del 10 a la menos 6. Y esa sería la respuesta de la carga. Solucionado el problema 2. Vamos al problema 3. Escribimos el texto del problema 3, sabiendo que la carga es 20 microcoulomb y la capacitancia es 16 microfaradios. La pregunta, ¿cuál es la EDP? Diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Muy bien. Procedemos al desarrollo. Escribimos datos. Los datos del problema, entonces, corresponden a la carga, 20 microcoulomb, que es lo mismo que decir 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Andrés Grosso está llegando recién, ya. Grosso, llegó ya. Bien, otro dato, capacitancia, 16 microfaradios. Esto es lo mismo que decir 16 por 10 a la menos 6 faradios. Bien, otro dato que me pide, ¿no? Es la diferencia de potencial, que lo habíamos simbolizado, triángulo V. Entonces tenemos que hacer cálculos. Escribimos entonces cálculos. La fórmula que tenemos es capacitancia igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Que buscamos diferencia de potencial, entonces hay que despejar. Despejamos entonces diferencia de potencial y me queda la carga sobre la capacitancia. Entonces al reemplazar tendríamos 20 por 10 a la menos 6
Coulomb sobre la capacitancia 16 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 faradios. Recuerde que faradios era Coulomb sobre voltio, ¿no? Entonces aquí se elimina el 10 a la menos 6 y se elimina el Coulomb. Y me va a quedar diferencia de potencial igual a 20 dividido para 16, 1,25, ¿no? 1,25 voltios. Y esa sería la respuesta, ¿no? Problema 3 resuelto. Vamos al 4. Problema 4. Un condensador cuyo dieléctrico entre placas es aire, tiene Camila y Irena llegando. Irena, ya. A ver, entre placas es aire, tiene una capacidad de 3 microfaradios. Hallar la capacidad que adquiere al introducir un dieléctrico, de constante relativa K igual 2,8. Hasta ahí el texto del ejercicio. Entonces tengo yo un condensador que me dan una capacidad y me piden otra capacidad. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos los datos. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una capacitancia o capacidad de 3 microfaradios. Pero cuando el dieléctrico es aire, o sea, en este caso, el valor K es 1. Me piden otra capacitancia o capacidad, le vamos a colocar C'. Esa no conozco. Pero me dan un valor K distinto, ¿no? Le ponemos K' igual 2,8.
diferenciamos dos valores de K, ¿no? K y K'. Hagamos los cálculos. A ver, recordamos una fórmula cuando hay dieléctrico, C igual a K por E sub 0. Esto multiplicado por el área de cada armadura dividido para la distancia de separación. Bien. Si K vale 1, ¿no? Si K vale 1, esto entonces va a quedar 1 por el valor E sub 0, que si existe, es una constante, ¿no? Por el área y por la distancia de separación. Según los datos del problema, esto va a dar 3 microfaradios. O sea, con todos esos datos, la respuesta es 3 microfaradios. Eso ya nos dan. Pero ¿qué sucede en el otro caso? Otra capacitancia, donde K ya no vale 1, tiene otro valor. Lo demás se mantiene, ¿no? Como es el mismo condensador, interviene el mismo valor E sub 0, el área, eso no ha sido cambiado, ni la distancia de separación. Lo único que ha hecho es cambiar el dieléctrico, el material que hay entre las placas. Entonces aquí yo tendría que multiplicar el valor de 2.8 que vale el nuevo valor de K, y lo demás se mantiene, ¿no? E sub 0 por el área sobre la distancia. Pero todo ese valor quedaría expresado como 2.8 por el valor de C. No, porque todo este valor de aquí equivale al valor de C. Entonces sería 2.8 o 2,8 multiplicado por C, que es 3 microfaradios, ¿no? Entonces la respuesta sería el producto de esas dos cantidades. 8,4 microfaradios. Y ya tengo la respuesta. O sea, no necesité tener los datos de E sub 0 ni área y la distancia de separación, porque ese valor ya está resuelto y me dice que todo eso es 3 microfaradios. Entonces lo que hago es multiplicar el 2.8, que es el valor de K, por el valor de 3 microfaradios y tengo la respuesta. Nótese que al poner otro dieléctrico de mayor valor de K, aumenta la capacitancia. Entonces, de aire entre placas a colocar un material, por ejemplo, de caucho o porcelana entre las placas que tiene un valor de K distinto, eso hace que el condensador o capacitor aumente su capacidad o su capacitancia.
tenga en cuenta ese razonamiento. Resuelto entonces el problema 4, vamos al problema 5. Problema 5. Un condensador se carga con 9,6 nanocoulomb. Al aplicarle entre sus bornes una DDP, diferencia de potencial de 120 voltios. Calcular la capacidad y la energía almacenada. Ahí tenemos el problema 5, entonces nos piden capacidad y energía almacenada. Veamos los datos. Entonces tengo datos. Veamos qué datos tenemos. La carga. La carga es de 9,6 nanocoulomb. Eso significa 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb. Ya no es menos 6 porque no es micro, es nano. Una diferencia de potencial de 120 voltios. Piden la capacidad o capacitancia y también la energía. La energía se simboliza con la W. Vamos a los cálculos. Entonces, escribimos cálculos. La fórmula de capacitancia, que ya la estamos utilizando hace rato, es la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces aquí tendríamos 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb dividido para 120 voltios. Ya tengo una respuesta ahí, entonces de 9,6 dividido para 120 0,08. Aquí sería por 10 a la menos 9. Esto es faradios, ¿no?
Bueno, esto si lo llevamos a expresarlo por 10 a la menos 12, tendríamos 80. O sea, esto equivale a 80 picofaradios. O sea, los faradios los lleva a picofaradios, ¿no? Un faradio equivale a 10 a la 12 picofaradios, ¿no? Entonces ahí se resta y quedaría la cantidad que está ahí, 80. La otra pregunta es energía. La energía de un condensador. La fórmula es 1/2 de la carga por la diferencia de potencial. Entonces tendríamos que hacer el reemplazo con los datos. 1/2 de la carga, 9,6 por 10 a la menos 9 estos son coulombs por la diferencia de potencial, 120 voltios. Bien, hacemos la operación. Tendríamos 9.6 por 120 dividido para 2, 576. 576 por 10 a la menos 9 y me queda coulomb por voltio, pero el voltio es joule sobre coulomb. Entonces aquí se elimina el coulomb. Y expresándolo en notación científica, la respuesta sería 5,76 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 joule, que sería la respuesta de la energía. Bueno, problemas donde se manejan las unidades correspondientes, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. Problema 5 resuelto. Vamos al sexto. Problema 6. El área de cada armadura de un condensador plano es 3 centímetros cuadrados y están separadas por un dieléctrico de 5 milímetros de espesor de K igual
2,5. Hallar capacidad del condensador. Bien. Tengo el problema 6. Vamos a colocar los datos. Ahí tenemos datos. ¿Qué datos tengo? El área. Aquí sí me dan el área de 3 centímetros cuadrados. Hay que llevarlo al sistema internacional. Sería 3 por 10 a la menos 4 sería, ¿no? Metros cuadrados. Bien. También me dan un espesor, que sería la distancia de separación. Ponemos D de 5 milímetros. 5 milímetros. En notación científica, el sistema internacional sería 5 por 10 a la menos 3 metros. Nos dan un valor K, que es la constante dieléctrica, ¿no? De 2,5. De 2,5. El valor E sub 0, aquí lo voy a colocar. ¿Cuánto es el valor E sub 0? Esta es una constante que siempre debemos recordar, ¿no? 8,85. También creo que lo coloqué en las diapositivas expuestas en la clase anterior. 8,85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrados sobre newton metros cuadrados. Ese es el valor E sub 0. Y nos pide la capacidad. Entonces, veamos los cálculos. La capacitancia o capacidad se la puede determinar para un condensador plano con la fórmula que ya la expusimos, creo, en un problema anterior. Esta es K E sub 0 por A dividido para D. Entonces reemplazo el valor K 2,5 por el valor E sub 0, 8,85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metros cuadrados.
por el área. El área es 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, dividido para la distancia 5 por 10 a la menos 3 metros. Ahí se ve que se elimina el metro cuadrado. Y al hacer todas esas operaciones que están indicadas, tendríamos, a ver, 2,5 por 8,85 por 3 dividido para 5. Hace uso de la calculadora y le va a salir 1,3275 por 10 a la menos 12. Ya, de las unidades que tendríamos. Aquí tendríamos coulomb cuadrado, que puedo dejar solo coulomb. El otro coulomb lo bajo. Sería newton metros. Eso sería joule. Sí, newton metros joule. Sobre el coulomb que lo dejé de poner arriba, porque era coulomb cuadrado. La parte de aquí abajo, joule sobre coulomb es voltio y coulomb sobre voltio es faradio. Entonces, la respuesta sería 1,3275 y en vez del 10 a la menos 12 pongo pico, ¿no? Pico faradios. Esto sería la respuesta. 1,3275 pico faradios. Recordando que joule sobre coulomb es faradio, voltios, y coulomb sobre voltio es faradio. El manejo de unidades, ¿verdad? Recuerde eso. Bien, vamos al problema 7. Problema 7. Dice 3 capacitores conectados en series de 2,3, 4 microfaradios están acoplados a una batería de 12 voltios. Hallar, literal A, la carga eléctrica del sistema. Literal B, la DDP
en cada condensador. Literal C, la capacitancia equivalente del sistema. Literal D, la energía eléctrica almacenada en el conjunto. Bueno, este es ya un problema mayor, ¿no? 3 capacitores conectados en serie de 2, 3 y 4 microfaradios están acoplados a una batería de 12 voltios. Hallar, y hay 4 literales: la carga eléctrica del sistema, la diferencia de potencial en cada condensador, la capacitancia equivalente del sistema y la energía eléctrica almacenada en el conjunto. Bien, en este caso pues hacemos un dibujo. Dice que son 3 capacitores acoplados en serie o conectados en serie. Entonces podríamos hacer esto. Vamos a dibujar. Este sería un capacitor. Por aquí estaría otro. Entonces tendríamos muy bien, y acá tendríamos otro. Bueno, vamos a suponer que son 3 capacitores eso, ¿no? Entonces lo vamos a enlazar de esta manera. Lo unimos. Y esto va a una batería. Entonces la batería la colocamos acá. Bueno, es una idea, ¿no? Vamos a ponerle detalles. La batería, usted sabe que tiene una polaridad positiva, negativa. Lo mismo los condensadores, ¿no? Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces, este sería el condensador 1. Este sería el condensador 2. Y este sería el condensador 3. Bueno, ese es un esquema, ¿verdad? De cómo estarían conectados en serie. Una placa negativa con una positiva y así del otro, ¿no? Y así sucesivamente. Esa es conexión en serie. Entonces aquí tendríamos como datos
como datos, ¿qué cosa nada más? A ver, sería condensador 1 o capacitancia 1, 2 microfaradios. Del condensador 2, capacitancia 2, 3 microfaradios. Y del condensador 3, 4 microfaradios. La diferencia de potencial que sale de la batería es de 12 voltios. Eso es real, bueno, una batería de carro puede ser 12 voltios o 24 voltios. En este caso es de un auto, 12 voltios. Y ahí vienen las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a dejar por ahí porque igual no vamos a terminar para continuar la clase siguiente. Tenemos ya la idea de cuáles son los datos y cuál es la figura. Esto se trata de asociación de condensadores en serie. Por el tiempo lo vamos a dejar por ahí.